¿Quién fue doña Blanca? La joven reina de Castilla que da nombre a este céntrico espacio de Jerez y a unos cuantos escenarios más a lo largo de toda España, y cuyo eco resuena aún casi 7 siglos después de su muerte. Doña Blanca de Borbón era hija de reyes franceses, descendiente de reyes franceses, y cuando cumplió 18 años, la casaron con el rey Pedro I de Castilla, llamado Pedro I el Cruel por uno y el Justiciero por otros. Y en el año 1353 ella vino a España y se casó con Pedro I. Pero Pedro I parece ser que lo único que buscaba era la gran dote que ella iba a aportar, porque su familia era una familia muy rica, la familia de los Borbón y Valois. El contrato de boda se firmó por parte del rey de Francia, Juan II, en la abadía de Pruli el 7 de julio de 1352 y por parte del rey castellano y futuro esposo el 4 de noviembre en Atienza. En las capitulaciones, el monarca francés se comprometía a pagar a Castilla como dote de Blanca 300.000 florines de oro. Lo haría, según ese documento, por plazos. Los primeros 25.000 al salir Blanca de Francia, los siguientes antes de la Navidad de aquel mismo año y 50.000 más cada día de la Navidad de los años posteriores hasta completar los 300.000 florines previstos. Por su parte, el rey Pedro entregaba las villas de Arévalo, Sepúlveda, Coca y Mayorga, así como sus rentas, entre otros acuerdos. En noviembre de 1352, ya casada por poderes, Blanca inicia el camino hacia España acompañada por su madre. Tenía entonces 18 años. Según la ruta de la comitiva real, el 17 de diciembre estaba en Banyoles, el 26 en Nîmes y el 30 en Aviñón para conocer al recién elegido nuevo pontífice, Inocencio VI, que tendrá un papel fundamental en los siguientes años. El 6 de enero, Día de Reyes, la futura reina ratifica en Narbona, muy cerca de la frontera ya con España, el documento de las capitulaciones matrimoniales, al tiempo que llega también la protesta de Castilla por el retraso en el pago de la dote. El rey de Francia solo había depositado los primeros 25.000 florines de oro, pero no el siguiente plazo que debía haberse hecho efectivo el día de Navidad de 1352. En ese contexto, Blanca llegaba a Barcelona el 17 de enero y finalmente el 23 de febrero a Valladolid, donde debía celebrarse la ceremonia matrimonial y donde también debían conocerse los novios. Sin embargo, a pesar de llegar en febrero con una rica dote y una corte acorde a su linaje, el futuro novio no apareció. ¿Qué es lo que ocurre en ese intervalo de tiempo? Cuando llega doña Blanca, que llega en febrero a Valladolid, la reciben la reina madre, doña María, y la reina doña Leonor, que es la tía de don Pedro, que es la reina consorte de Aragón. Y don Pedro está en Córdoba porque doña María está a punto de dar a luz a su primogénita, que era doña Beatriz. Y de hecho él no llega hasta junio, que es cuando iba a ser la boda. Entonces, de hecho estuvo 9 años con doña María después de eso, ¿no? Realmente, de todos modos, hay que pensar que en la vida de un monarca, no este, sino cualquier otro, no tenía, pues digamos, vamos a decir, tres presupuestos principales en su vida, ¿no? En cuanto a la relación, quiero decir, con las mujeres. Era la razón de Estado, por la que se casan, para, en fin, estrechar lazos o apoyarse entre reinos. Luego, la cuestión del amor. O sea, digamos que la razón de Estado entra doña Blanca, en el amor entra doña María, y luego ya, pues, lo que es la pasión, ¿no? Que, pues, las múltiples amantes que pudo tener. Llegar a la verdad resulta una tarea harto compleja, porque a los revestimientos históricos que se han realizado hay que sumar la propia y rica literatura que ha trascendido a través de los romances de la época y de las recreaciones posteriores, además de, por supuesto, el tiempo transcurrido, más de 6 siglos. No obstante, lo que parece claro, como dice el cronista de la época, Pedro López de Ayala, es que por parte del rey castellano no había voluntad de casar con la dicha doña Blanca. Se casó el 3 de junio con don Pedro y el 5 de junio, o sea, se casó el lunes y el miércoles salió él por Palacio diciendo que abandonaba a su esposa.
se nos pierde la historia que pasó ese día 4 o qué sucedió ahí, porque no trascendió los motivos que tuvo el rey para hacer eso. El matrimonio, no obstante, era a todas luces válido y, de hecho, tras conocer a la joven reina y quizá teniendo ya información sobre la relación del rey Pedro con María de Padilla, en el mes de mayo el Papa Inocencio VI les animaba a cuidar sus deberes matrimoniales. Esa misiva también abre la incógnita respecto a cuándo realmente pudo tener lugar esa boda, pues las crónicas de Ayala, hoy conocidas como Vulgar y Primitiva, no coinciden en la fecha. En la segunda se habla de un lunes del mes de mayo. En la Vulgar, la que siempre ha sido tomada como referencia, se indica que el casamiento se produjo el lunes 3 de junio del año 1353 en la iglesia de Santa María de Valladolid, actuando como padrinos Juan Alfonso de Alburquerque y Leonor de Aragón. Hay que pensar que cuando él decide romper con ese matrimonio, como realmente la dote nunca se entregó, o sea, el rey de Francia nunca cumplió, y lo más probable que pasara fuera eso, que él supiera ya en la noche de bodas que no iba a llegar esa dote, entonces se enfadó porque Francia se encontraba en una guerra con Inglaterra, que la guerra duró 100 años, y Castilla, o sea, ese matrimonio sucede para que apoye, digamos, a Francia. Lo más probable es que él se enfadara porque no llegó nunca ese dinero, con lo cual decide romper y no consumar el matrimonio. Según la ley de la época, el no consumar un matrimonio más no cumplimiento de que entregues esa dote anula el matrimonio. Entonces lo que él pretendió, creo yo, fue como decir, esta mujer no pertenece a la Casa Real. En un principio estuvo con la reina María, la reina madre, en Tordesillas y en Medina del Campo, pero luego entonces ya empieza, la separa de la madre, empieza ya a moverla por distintos castillos. En el mes de agosto de 1353, Pedro I decide apartar a Doña Blanca de la familia real y de su madre, que hasta entonces le había servido de consuelo. Por ello, la destierra a la villa de Arévalo, la misma que le había legado como parte de su acuerdo matrimonial. Allí fija Doña Blanca su residencia junto a su aya Leonor de Saldaña y a otros caballeros que le son asignados con rango económico de reina, según se deduce de los gastos, pero quizá también con un estatus muy similar al de una cautiva. En esa villa de Arévalo es donde consta el único documento de Blanca de Borbón en el que ella se intitula como reina de Castilla y de León y ejerce como tal, confirmando un privilegio al monasterio de la Lugareja, situado en la misma población castellana, el 18 de septiembre de 1353. A pesar de su destierro y de haber sido privada de la confortable amistad de la reina madre, Blanca de Borbón sigue ejerciendo de reina. Mantiene correspondencia habitual con el Papa Inocencio VI, que describe su papel como persona influyente a pesar de todo y como preocupada benefactora. Así, en esas misivas, el Papa, por ejemplo, le pide en diciembre de 1353, tanto a ella como a su suegra, que intercedan para que Pedro I mantenga los privilegios otorgados a la Iglesia de Palencia. En enero de 1354 es Doña Blanca, por su parte, la que solicita beneficios eclesiásticos para uno de sus sirvientes, Deodato Fernández de Cuéllar. Sin embargo, la legitimidad de Doña Blanca como reina de Castilla estaba muy lejos de ser reconstituida. En abril de 1354, Pedro I contrae de nuevo matrimonio en Cuéllar con la noble viuda Juana de Castro, habiendo conseguido la anulación de su matrimonio con Blanca por parte de los obispos de Ávila y Salamanca. Ese nuevo matrimonio, del que el rey también saldrá corriendo apenas consumado, otorga a la nobleza castellana un motivo más para levantarse contra un monarca incapaz de mantener sus acuerdos. En el mes de julio, Pedro I da la orden a Juan Fernández de Nestrosa, tío de María de Padilla, de trasladar a Blanca desde Arévalo hasta el Alcázar de Toledo. Allí, a su llegada, el 14 de agosto, la reina Blanca quiso hacer una parada en la iglesia de Santa María, pero una vez dentro se negó a salir, posiblemente temiendo por su vida. Las presiones de sus captores, que eran las de Pedro I, a los ojos de quienes ya conocían la historia, hicieron que Toledo y otras ciudades se levantasen en armas contra el rey y a favor de la reina Blanca. Pues su miedo le entra entonces, ¿no? Entonces se mete en la catedral. Luego ya, como ella está en el bando sublevado, digamos, la cogen como bandera, por así decirlo, su causa la cogen como bandera, y ella apoya, ella está con don Fadrique, que es trastámara allí en el Alcázar de Toledo y demás.
en lo que hace es castigar, y entonces ahí sí que la decide traer, en un principio la manda a Sigüenza, y cuando entra en guerra con Aragón, la manda a Jerez de la Frontera. Esto lo sabemos por la crónica de Pedro López de Ayala, que vivió los hechos. ¿Qué pasa? Que López de Ayala se pasó al bando sublevado con su padre, entonces también imparcial no va a ser en lo que cuenta. Entonces, la crónica está bien, pero es muy difícil, no puedes poner la mano en el fuego con cualquier crónica porque, bueno, son como propaganda, por así decirlo, ¿no? de cada reino o de cada familia, ¿no? En mayo de 1355, Pedro I reconquista Toledo, en cuyo alcázar se halla Doña Blanca, a la que en esos días manda trasladar al castillo de Sigüenza, donde permanecerá hasta su traslado a Jerez en 1359. A pesar de no querer siquiera verla y de tenerla prisionera, el rey Pedro sí utilizó el nombre de Doña Blanca y su posible acercamiento para apaciguar, por un lado, a las poblaciones recién reconquistadas, especialmente Toledo, y por otro, al Papa Inocencio VI, con el que sigue abordando de manera epistolar un acercamiento que, sin embargo, nunca se producirá. Pedro I cita expresamente y con estas palabras: la reina Doña Blanca, mi mujer, en el perdón otorgado a las ciudades de Toledo y Cuenca en octubre y noviembre de ese año. Al rey de Francia nunca criticó la actitud del rey Pedro. Tanto el rey cayó preso, el padre de Blanca murió en la batalla de Poitiers contra Inglaterra. La cosa está en que la va moviendo de sitio, pero realmente hasta que no la manda a Sigüenza, realmente no está presa, por así decirlo. Doña Blanca pasa 4 largos años en ese castillo de Sigüenza, confiscado a su obispo por defender precisamente la causa de la reina. También son unos años en los que no abandona su comunicación con el Papa Inocencio VI, ni los intentos de que, por un lado, el rey reciba a su esposa y, por otro, la corte francesa se implique en la defensa de la reina. Para lo primero, Inocencio VI encomienda una misión a Castilla con amplios poderes al cardenal Guillermo de la Jugui, una misión que se extiende desde 1355 hasta primeros de 1357. Para lo segundo, se dirige por carta en abril y en junio de 1356 al rey de Francia y al duque de Borbón, tío y padre de Doña Blanca respectivamente, pidiéndoles que la ayuden. Un mes después, les pide también que reciban al enviado de confianza de Doña Blanca, Otobono de Oliva, pero es evidente que esas misivas nunca llegaron a buen puerto por la prisión de uno y el fallecimiento del otro. Durante todo el cautiverio de Doña Blanca, Inocencio VI no cejó en su empeño de mejorar su situación, y prueba de ello son las misivas que continúa enviando con todo el poder que un papa puede desplegar a Pedro I. También lo prueba la comunicación que sigue manteniendo con la, a pesar de todo, reina de Castilla, que en 1359 es trasladada hasta el Alcázar de Jerez, una vez que recupera el obispado, el señorío de Sigüenza. Y me parece muy interesante porque Jerez, precisamente, al ser frontera, era el núcleo, digamos, ¿no? De, pues, digamos, como una guerra sería el lugar donde está la inteligencia, ¿no? Como a lo mejor fue Inglaterra, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, con los aliados, era el sitio donde se veían, pues eso era Jerez. Jerez proveía de abastecimiento de víveres, de personal, de armas. Debió ser en aquel Jerez en el que Doña Blanca combinó su prisión en el Alcázar con la que cuentan las crónicas que sufrió en Medina Sidonia, donde la reina, quizá con la salud física y mental mermada por el encierro continuado, quizá por la visión de la cercanía de su muerte, escogió la iglesia conventual de San Francisco de Jerez como su última morada. Aquí estuvo prisionera y hasta que en un momento el rey decidió deshacerse de ella y le pidió a un médico de la corte que la envenenara. El médico se negó y entonces el rey se dirigió a uno de sus ballesteros, Juan Pérez de Rebolledo, encargándole que la matara, que la asesinara, y a cambio le daría la alcaidía de este alcázar. Y así lo hizo Juan Pérez de Rebolledo. La mató, no se sabe si apuñalada, con una flecha, envenenada, el procedimiento que empleó no se sabe.
La mató, ella se casó en 1353 y murió en 1361. Tenía 18 años, dicen las crónicas que era bella tanto de cuerpo como de alma, y estuvo 7 años prisionera hasta que se deshicieron de ella. Entonces fue enterrada en la iglesia de San Francisco, puesto que ella, desde las almenas, de la torre del homenaje, de la torre octógona, pues veía el templo de San Francisco, entonces no había ningún edificio por medio, y decía que el día que muriera quería que la enterraran allí. La defensa de Doña Blanca, que quizá no había sido lo suficientemente determinante por parte del país vecino durante su vida, sí se fortaleció, sin embargo, por la afrenta del presumible asesinato tras su muerte, fuese esta en el Alcázar de Jerez, donde de seguro estuvo presa lo suficiente para reconocer el espacio sagrado en el que dispuso ser enterrada, fuese en la torre de Doña Blanca, en Medinasidonia. A su muerte, los franceses se montaron en cólera y mandaron sus tropas a apoyar al aspirante al trono, que era Enrique de Trastamara. Hubo una batalla, en esta batalla está la célebre frase: ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, y Pedro I el Cruel fue vencido y muerto en esta batalla. Por lo tanto, Enrique de Trastamara se alzó con el poder, con la monarquía, con el nombre de Enrique II. Cuando todo esto llegó aquí, pues como pasa siempre, la mayoría que eran pedristas pues se hicieron enriquistas. Y entonces el alguacil mayor de Jerez, el duque de Villavicencio, el marqués de Villavicencio, pues ordenó detener a Juan Pérez de Rebolledo, y escapó camino de Medina, pero lo capturaron, lo llevaron a Sevilla, lo juzgaron y lo mataron. Le dieron muerte. Luego la familia se trajo el cadáver de Pérez de Rebolledo aquí y lo enterraron, creo que en una iglesia, creo que en San Marcos. Un siglo después de su muerte, en torno a 1483, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en su visita a Jerez, decidieron otorgar a Doña Blanca lugar propio y acorde a su rango dentro de la iglesia que había elegido para reposar. Le otorgaron también el reconocimiento, como ha quedado esculpido a través de los siglos, de que su muerte fue, a los ojos de lo que consideramos hoy, un caso de violencia de género. Llegaron los reyes católicos en 1483 y ordenaron que la tumba que estaba en la cripta se pusiera en el altar mayor, la punta de Doña Blanca de Castilla, y se erigiera la lápida que hoy podemos ver muy desgastada, consagrada a Cristo Redentor, Doña Blanca de Borbón, reina de España, grande en virtudes y en belleza, en fin, etc. Y así se hizo. Los últimos meses de vida de Doña Blanca fueron también los últimos de María de Padilla, que falleció de forma natural en julio de 1361. Legalizar la descendencia habida con María de Padilla y otorgarle derechos dinásticos pasaba por deslegitimar la unión entre Pedro I y Doña Blanca. El rey aseguró en 1362 ante las Cortes castellanas reunidas en Sevilla que su primer matrimonio había sido en secreto y con la madre de sus vástagos. A finales del siglo XVIII, principios del XIX, la iglesia hubo que derribarla porque entró en ruina y hacerla nueva. Entonces el convento seguía, ocupaba toda la parte que hoy es la plaza de Abasto y lo que hoy conocemos como calle Doña Blanca. El prior se llevó en una caja de cedro los restos de Doña Blanca a su celda y allí lo tuvo hasta que se terminó de construir la actual iglesia de San Francisco, y posteriormente, con la llegada de la Primera República y en previsión de que hubiera desmanes en la iglesia, la caja con los restos de Doña Blanca se llevó al ayuntamiento. Entonces fue el primer alcalde de la República, un médico, Francisco Revueltas y Montel, un hombre muy culto, y se custodió en el ayuntamiento hasta que pasó la crisis
y entonces volvió otra vez a San Francisco. La última noticia que tenemos nos la aporta en 1910 el que fuera archivero municipal, Adolfo Rodríguez del Rivero, el cual dice en un artículo en el entonces periódico El Guadalete, que bajó a la cripta central con el alcalde, y que allí encontraron la caja de cedro con los restos de Doña Blanca, que dentro había una lata ya muy vieja, oxidada, y dentro había un pergamino que no pudieron tocarle porque se deshacía. Y esta es la última noticia que tenemos de los restos de Doña Blanca de Castilla. No cabe duda de que Doña Blanca fue un sujeto activo de su propio destino y que luchó tanto como pudo para oponerse a él, a pesar de que su juventud e inexperiencia, el hecho de estar sola, cada vez más sola, en un país extraño, lo hiciesen prácticamente imposible. Lo hizo, se opuso, participando de un alzamiento contra su propio marido, manteniendo correspondencia en parte secreta y continua con el Papa, haciendo llegar su situación a su familia en Francia y finalmente, quizás siendo consciente de que su vida llegaba a término, decidiendo su morada final y solicitando a los padres franciscanos ser enterrada en el convento de San Francisco de Jerez, extramuros de la última ciudad castellana en la que estuvo presa. Puede ser que estuvieran aquí debajo del presbiterio pero el presbiterio lo reformaron entero y ya no sé si encontraron los restos o no y dónde los echaron, ya no lo sé. Doña Blanca vivió y dejó estela de su presencia no solo en el siglo XIV, sino mucho más allá, alimentada por la literatura. El infortunio de su vida ha trascendido en ocasiones con una mirada entre benigna y plana, restándole identidad propia, inteligencia y capacidad de maniobra, convirtiéndola casi en un personaje secundario de su propia vida que, sin embargo, casi 7 siglos después de su muerte, sigue desplegando todo el atractivo histórico de un gran personaje digno de estudio individual. Yo no me atrevería a decir nada porque no está. Entonces, como no está, pues cualquier otra cosa sería una invención realmente.